Bueno, buenas a todos. Espero tengan un buen día o tengan tenido una buena principio de semana. Aquí, como siempre, estoy con ustedes, doctor Villar para ustedes, su facilitador. ¿Mm? Muy interesante, muy interesante. En el día de hoy vamos a ver un tema que ya en videos anteriores, cuando hemos hablado de los síndromes del tronco encefálico, lo hemos mencionado, porque tiene su relación con algunos de estos síndromes pontinos, síndromes vulvares o síndromes más raramente mesencefálicos. Pero hemos hablado, lo hemos mencionado, que es el síndrome de Horner. Síndrome de Horner, muy interesante, que podía resumirse en tres palabras: miosis, anhidrosis y miosis, lo que sería ligera tosis palpebral, y anhidrosis. Pero es muy importante la explicación. Siempre doy la explicación y les facilito cómo entender este síndrome. Acá les tengo un corte del ojo. Vamos a explicar eso ahora un momentito. Aquí tengo el iris, esta parte del iris aquí, un poquito más detallado. Y aquí tengo esta partecita un poco más ampliada para explicar alguna pequeña anatomía del ojo, que siempre es bueno hacerlo para no que sea un tema tan directo y ya. Por tanto, aquí tenemos el tronco encefálico con una extensión un poco más abajo de la médula y le puse las dos costillas para saber a qué nivel estamos aproximadamente. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver el recuento anatómico del ojo, como les decía, recuento anatómico de la inervación del iris, que es lo importante en este caso, recuento anatómico del sistema simpático craneal, cómo es que llega al cráneo, a la parte superior, la parte simpática, recuento de las ramas fundamentales del trigémino, que sería aquí, recordarlas nada más. Ya el trigémino está dado anteriormente, por lo que fíjense que les digo que este video tiene prerequisitos igual que los demás. El trigémino, ¿ve? Importante. Un video que di de los pares craneales 3, 4 y 6, ¿ve? Reflejos pupilares. Es bueno siempre revisar estos videos anteriormente, o cuando yo dé uno, que los envíe por favor a ese video, si me van llevando, si me van siguiendo, que busquen, lo revisen, porque les aclaro muchas cosas, fue más detallado que en este caso. Y es la base para este video. Un concepto de miosis, midriasis y anisocoria. Prácticamente paso a dar estos tres conceptos, muy interesantes. Ahora, concepto de síndrome de Horner, que ahí sí vamos después, clasificación del síndrome y fisiopatología del síndrome. Y prácticamente como un diagnóstico diferencial o una clasificación, dependiendo si la lesión, dónde está la lesión, los tres niveles fundamentales para este síndrome. Empezaríamos rápidamente por decir que tenemos que esta es la pupila, ¿verdad? Esta es la pupila normal, ¿ves? Entonces, si estamos hablando de miosis, sería en este caso. Miosis, cuando está contraída la pupila. Mientras el puntito negro es la pupila, que vamos a explicar acá un poquito más detallado. Esto sería miosis. Tenemos entonces el caso de midriasis, la de las pupilas dilatadas. ¿Y qué sería entonces? Esto es midriasis. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, este caso, distinto diámetro de la pupila, sería anisocoria, cuando una de las pupilas está dilatada y estamos en el caso de anisocoria. La isocoria es los diámetros pupilares normales. Muy bien, eso les quería representar por allá y vamos a pasar entonces a la explicación por acá. Muy bien, tenemos entonces lo siguiente. Vamos a recordar
que en un corte del ojo, vamos a ver que encontramos lo que es el globo ocular, la parte del núcleo interno y los accesorios. Aquí no hemos pintado los músculos, no, porque prácticamente ya eso fue explicado anteriormente cuando dimos el 3, 4, el 3, el 3, 4 y 6, que lo pueden revisar. Aquí la parte más fundamental sería que este es el párpado superior, este es el párpado inferior, ¿ves? Estos son los fondos de lo que es la conjuntiva, ¿ves? Y aquí estaríamos hablando de la parte anterior, lo que es la córnea, lo que es el iris, el cristalino, el cuerpo ciliar, ¿ven? Muy importante. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos este músculo que se encuentra, este es el músculo orbicular del ojo que participa en el cierre de los párpados, el cierre del ojo. Y tenemos un musculito que es el músculo de Müller. Ese músculo de Müller, importante, que va a ser inervado por el simpático. Pasamos a explicar. Esta partecita la hemos traído acá. Fíjense que el iris, que es este que está aquí, que se lo pongo aquí un poquito más grande, es muscular, musculatura lisa. Fíjense que tiene, si hemos visto aquí, que tiene fibras que son meridionales, ¿no? Meridionales, y fibras que son circulares o esfinterianas. Ese es el esfínter de la pupila. Si este esfínter es estimulado, se cierra la pupila. Si este esfínter es estimulado, se abre. Bueno, estas fibras son inervadas por el simpático. Por el simpático. Muy importante. Y estas fibras que son circulares son inervadas por el óculo motor. Tercer par. Por eso es que es una combinación en la pupila entre lo que es el simpático, esfínter de la pupila, y el parasimpático, oculomotor, esfínter de la pupila, y el simpático dilata la pupila. Muy importante eso. Aquí le he representado lo que es el ganglio de Gasser. Este es el nervio, el quinto par, con sus 3 ramas. Hoy no nos hace falta la rama maxilar ni la mandibular. Hoy nos vamos a hacer falta el nervio oftálmico o la B1, este que está aquí. Este nervio sería el supraorbital. Este es el nervio lagrimal. Y este es el nervio nasociliar. ¿Por qué se llama nasociliar? Porque incluye fibras que van prácticamente a la mucosa nasal y tiene fibras que son ciliares cortas y ciliares largas. Las ciliares largas llegan a lo que es la córnea y llegan a lo que es el esfínter, esta que está aquí, llegan a las fibras que son radiadas o meridionales en el iris. Importante. Esas fibras que vienen por aquí, por esta parte, y llegan a lo que es las fibras meridionales, esta aquí, a esta fibra. Si vamos a ver, de aquí vienen a esta fibra. En este caso, aquí, para que se entienda bien. Esa es la estimulación simpática. Muy bien. ¿Qué pasa? Que después de esta pequeña anatomía que hemos explicado, vamos a ver que existen 3 niveles importantes para entender este síndrome. Sería en el núcleo que son asociados al hipotálamo, en el hipotálamo, acá arriba, hipotálamo, estaría ubicada lo que sería la primera neurona. La primera neurona. Primera neurona del simpático. Esa primera neurona baja por todo lo que es el tronco encefálico, correctamente, baja completamente hasta prácticamente lo que es C1, o sea, C7, C8, T1, T2 y T3, que es el cuerpo de Boche, aquí. Ahí hace prácticamente un escalón, ¿ves? Después prácticamente sale por lo que es el sistema simpático. Recuerden que baja muchas veces asociado con lo que es el retículo espinal, en esta vía. Y de aquí prácticamente sale y va a ir hacia lo que es los ganglios del cuello, que son
superior, medio e inferior. Él va a llegar por esta vía hasta aquí, donde va a ser una sinapsis en el ganglio superior, cervical. Y ahí se va a iniciar la segunda neurona. Ahí se va a iniciar, esta sería, aquí estaríamos la segunda neurona, cuando llega al ganglio segunda neurona, y en el ganglio aquí, cervical superior, establecería lo que es la tercera neurona, que sube con la carótida y va a través de aquí y llega a lo que es las fibras meridionales del esfínter, de lo que es de la pupila, del iris, y además va a lo que es a inervar la piel de la cara. La piel de la cara, muy importante. Ok, si vamos a ver entonces, se puede haber lo que sería 3 niveles de lesión. En la primera neurona, en el tronco encefálico, combinado o no a síndromes, sería entonces, vamos a llamarle un Horner central y Horner periférico, con 2 niveles. Uno sería de la segunda neurona y un tercera neurona. Muy bien. ¿Dónde estaría la lesión de la primera neurona? Desde el hipotálamo hasta su salida de la médula espinal en el núcleo de Bosch, aquí. ¿Dónde estaría la segunda neurona? En todo lo que es lesiones del tórax alto, neoplasia de pulmón, de tipo Pancoas o de células pequeñas en avena que están en el lóbulo, en la parte superior apical, pueden comprimir estas vías y los ganglios inferiores y cortan hasta en la segunda neurona. Otras lesiones de cuello, como las mencionaremos después. Y aquí sería ya la tercera neurona final. Esta sería ya en el cráneo, dentro de lo que es que corte la vía del simpático en esta vía de acá. Las más frecuentes que se pueden ver muchas veces sería a nivel de la segunda neurona. Muy bien. ¿Qué cosa es entonces? ¿Qué pasa? Que este simpático, de acuerdo a donde va a inervar, ya sea las fibras meridionales del iris, las glándulas sudoríparas de lo que es la cara, prácticamente, y va a inervar también a este músculo que está aquí, que se llama el músculo de Müller. Lo que entonces, ¿qué pasaría? Que este músculo es un músculo tarsal, este es el tarso de lo que es el párpado, que es fibroso, y entonces no ayuda en mantener el párpado el 100% de la elevación del párpado, es del oculomotor, que inerva el elevador del párpado, y ese músculo. Cuando entonces, lógicamente, si no está inervado este músculo, hay una ligera ptosis palpebral. Prácticamente entonces la imagen sería entonces, y por lo general es unilateral, la imagen sería de esta forma. El paciente tiene esta forma aproximadamente. Sería ligera ptosis palpebral y miosis. Y además la anhidrosis. Por eso es que es la explicación de cómo se manifiesta en lo que es el ojo. También puede tener, si es congénito, un ligero enoftalmo. Pero en realidad sería la miosis, la ligera ptosis palpebral del lado afectado y la anhidrosis. Eso es resumen, pero quería explicarles porque es importante saber a qué se debe esta miosis. La primera neurona nace en el hipotálamo, como decíamos, y hace sinapsis en los núcleos a nivel de C8 a T3, que ahí estaría de Bosch, va al ganglio cervical superior, donde se iniciaría, como les digo, la tercera neurona que va a estos puntos importantes. Muy bien.
quiere decir que sería entonces una pérdida de sudoración ipsilateral del lado de la afectación, una parálisis simpática con miosis posterior de la pupila contrañida, ese es el resumen, y los elevadores del párpado, que es el músculo estriado por el oculomotor, pero no está afectado en este caso, y sí el de Müller. Entonces es una ligera tosis palpebral, muy importante. Ahora bien, vamos a ver entonces, después que hemos visto esto, dónde podemos tener afectación. Haríamos entonces como una pequeño cuadro muy interesante, que sería la diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial sería de la primera neurona, con respecto a la primera neurona, con respecto a la segunda neurona de la vía y tercera neurona. Bien, con lógicamente, sería en este caso, primera neurona, lesiones que están prácticamente centrales en el tronco encefálico y en la parte superior medular. En este caso, sería en el tronco encefálico, tumores, síndromes vasculares, como sería, por ejemplo, o desmielinización, como sería la esclerosis múltiple, síndromes vasculares como el FOVIL, un síndrome medular alto, bronce-Quart, son lesiones que pueden ser vasculares por lo que es la obstrucción de la vena espinal anterior, que tiene que ver con toda esa parte de medular alta, es muy importante. La siringomielia, que las mencionamos cuando vimos los problemas, los temas sobre la médula espinal, y tumores de la médula espinal. O sea, toda afectación que tenga que ver con la primera neurona, como fue explicado. Para la segunda neurona, ahí sería sobre todo tumores del mediastino. Alto. Mediastino alto, porque recuerden que ahí es que la neurona sale, se incorpora al tronco simpático paravertebral y se incorpora después a los ganglios cervicales. Aneurisma y disección carotidio. Aneurismas y disección carotidia. Ahí también, lesiones cervicales como amígdala, traumatismo postquirúrgico, etc. Y trauma cervical. Asociado al Klumpke. Síndrome de Klumpke del plexo braquial, la parte del tronco inferior, que puede afectar a la vez al tronco inferior y dar lugar también a del ganglio, y afecta el ganglio estrellado donde va la vía simpática, y entonces va asociado al Klumpke o síndrome del tronco de lo que es braquial inferior. Y otras lesiones, por ejemplo, tumor apical del pulmón, como es el tumor de Pancoas o el de células pequeñas en avena, que está cervical y también comprime a esos nervios, esa vía, y va a dar este síndrome. Y ya entonces, en las que son de la tercera neurona, ya sería, por ejemplo, tumores de la nasofaringe, tumores de la nasofaringe, otitis media,
toda esa zona que ya va a afectar el paso. El paso, ve, acuérdense que la carótida interna entra por el agujero carotidio externo en el mismo petroso, viaja por dentro del petroso muy cerca al oído medio y por eso mencionamos otitis media. Masa en el seno cavernoso, una masa en el seno cavernoso. Por ejemplo, el Tolosa Hunt, que tiene trombosis del seno cavernoso. Por ahí pasan esas fibras. Recuerden que esas fibras acompañan a la carótida dentro del seno cavernoso. Fíjense qué interesante todo esto. Iatrogénico, traumatismo postquirúrgico. Iatrogénico. O trauma postquirúrgico. Fíjense que prácticamente no es un simple miosis, tosis y anhidrosis. No, es un compendio de escalonamiento de puntos donde puede ser afectada esa vía que llega a lo que es el músculo de Müller, que llega a lo que es el iris y a lo que es las glándulas sudoríparas de la cara. Prácticamente esa era la idea. Síndrome corto, no quiero extenderme tanto y quiero que lo revisen porque el síndrome de Horner, fíjense que es muy controversial porque siempre en la semiología se estudia el síndrome de Horner, todo pequeño, y el Porphyre du Petit francés, que es todo grande. O sea, se produce contrariamente. Apertura ocular, fíjense qué interesante, apertura ocular, midriasis, hiperhidrosis, es contrario completo. En realidad, este que estamos viendo, es el síndrome de Claude-Bernard Horner, donde sí sería la miosis, la anhidrosis y la ligera tosis palpebral. Habría que hacer diagnóstico diferencial, fundamentalmente, recuerden, con la pupila de Addis, contrario, la pupila de Robertson, contrario, también con lesiones del oculomotor, ¿ves? Porque lógicamente lesiones o exageraciones o sobreestimulaciones del oculomotor que producen constricción de la pupila, ¿ves? En contrario, y también medicamentos que son parasimpático miméticos, porque van a estimular al oculomotor y va a haber miosis. Intoxicación por órganos fosforados, aunque en este caso sería que bilateral. Y este síndrome es unilateral, ipsilateral. Muy importante recordar eso. Que lógicamente, como que la afectación con los órganos fosforados es sistémica, afecta a las dos pupilas, a los dos iris a la vez, y hay una miosis permanente que todo se va a tratar con pradiroxima o atropina, 1 miligramo por minuto, y va entonces abriendo esa pupila, pero bilateral. En este caso sería unilateral. Pues nada, ese es el síndrome de Horner y espero haberles aclarado algunas a los que están empezando, sobre todo a los que están en neuro, y a veces estos síndromes les crea cierta duda. Sobre todo, recuerden bien, la base de la neurociencia es la neurohistología, la neurofisiología y la neuropatología. Si no, y la neuroanatomía, si no conocemos la anatomía de las cosas, la anatomía de la materia, de lo que es la medicina, en este caso neuro, mucho más todavía, si no sabemos qué nervio es, por dónde va la vía, no vamos a poder hacer diagnósticos muy fáciles. Así que bueno, seguimos viéndonos y nos vemos en el próximo síndrome que estamos ya pensando, está en agenda, y nos seguimos viendo. Pasen buen día.